En una noche helada en Riverside City, un niño negro de 12 años camina a casa con el estómago vacío, su sudadera con capucha demasiado delgada para soportar el frío cortante. Pero cuando ve a un anciano blanco temblando solo en un banco del parque, perdido y confundido, toma una decisión que lo cambiará todo. Trae al extraño a su pequeño apartamento. Le ofrece calor, comida y amabilidad a pesar de que apenas tiene lo suficiente. Lo que no sabe es que el hijo del anciano lo ayudará a abrir una puerta a un futuro que nunca pensó posible. El viento cortó con fuerza la piel de Ilaiche mientras se apretaba más la sudadera con capucha. Sus dedos estaban rígidos por el frío. Caminaba con la cabeza gacha. Sus zapatillas deportivas estaban tan gastadas que cada paso en la acera agrietada le enviaba una pequeña sacudida de dolor a través de los pies. Las calles de Riverside City estaban llenas de edificios cansados. Su pintura se estaba descascarando como viejas cicatrices. Las ventanas estaban tenuemente iluminadas por el débil resplandor de las farolas. Era una parte de la ciudad. La gente no hablaba del tipo de lugar donde los autobuses llegaban tarde. Las tiendas de comestibles cobraban de más por la comida en mal estado y los propietarios no se molestaban en arreglar lo que estaba roto. Porque sabían que nadie podía permitirse el lujo de dejar a Ilaiche, de 12 años pero cargando el peso de alguien del doble de su edad. Se aferraba a la pequeña bolsa de arpillera colgada de su hombro, estaba vacía excepto por unas cuantas latas de refresco arrugadas que había recogido de la acera. Apenas valían $1 en el centro de reciclaje, pero tal vez lo suficiente para comprar un trozo de pan en la tienda de la esquina. Había aprendido a estirar una comida para ignorar el hambre que lo acosaba, que se había convertido más en un dolor sordo, una presencia constante en lugar de algo que temer. Cuando pasó la esquina de West Monroe en la calle 18, el grupo habitual de niños de Fairview Middle estaba bajo el toldo de una cafetería bien iluminada, sus voces cortando la noche como cuchillas. Ilaiche no tuvo que levantar la vista para saber que lo estaban mirando. Podía sentir el peso de sus escaleras, la mueca curvando sus labios. Oye, mira, es el pequeño recolector de basura, uno de ellos. Jared, un chico alto llamado Blake, su cabello rubio cuidadosamente peinado, su abrigo pesado, y Caro buscando encontrar algo bueno hoy, tal vez un nuevo par de zapatos. La risa estalló del grupo. Ilaiche apretó la mandíbula pero siguió caminando. Sabía que no debía responder a gente como ellos. Los niños que nunca se habían acostado con hambre, nunca tuvieron que juntar monedas para comer, nunca lo entenderían. Otra voz más suave pero que goteaba la misma crueldad intervino. Tal vez si sonríes alguien te tire unos centavos, o tal vez no. Blake rió disimuladamente. Nadie da propinas, ratas callejeras. El estómago de Ilaiche se retorció pero no disminuyó la velocidad. Había aprendido hace mucho tiempo que defenderse solo empeoraba las cosas. Su madre le había advertido sobre chicos como ellos: no puedes cometer errores como ellos lo hacen. Ella había dicho una vez, su voz baja y firme: un chico negro que se defiende siempre es visto como un problema, no importa cuánta razón tenga. Dobló la esquina dejando el sonido de sus risas detrás de él. Su ritmo se aceleró, sus manos apretándose en puños dentro de su sudadera con capucha. Deseó solo por una vez poder hacerles entender que podía mostrarles lo que se sentía al volver a casa, a un apartamento donde la calefacción había estado apagada durante semanas, para ver a su madre trabajar hasta el agotamiento por centavos, tener una hermana de 6 años preguntando si tendrían comida mañana y no sabía la respuesta. No había tenido la intención de detenerse allí, pero sus pies lo llevaron de todos modos. Atraído por la tranquila soledad bajo las luces de la calle de la ciudad, se movía más allá de las puertas de hierro, coches tocando la bocina, voces llamando, pero dentro del parque todo estaba quieto. El columpio crujió con el viento, los árboles crujieron suavemente y por un momento Ilaiche se quedó allí parado respirando, dejando que el silencio presionara contra su piel. Luego lo vio. El anciano estaba sentado encorvado en un banco desgastado, su delgada chaqueta apenas cubría su frágil cuerpo, su cabello blanco estaba alborotado por el viento tirando de él como dedos inquietos. Sus manos manchadas por la edad temblaban en su regazo y su rostro pálido y surcado de profundas arrugas tenía una expresión de silenciosa confusión. No se movía, no miraba nada en particular, solo miraba al suelo como si estuviera tratando de recordar algo que se le había escapado de las manos. Ilaiche vaciló, su cuerpo instintivamente le decía que siguiera caminando. Este no era su problema, ya tenía suficiente de que preocuparse. Un estómago vacío, facturas atrasadas, una madre que trabajaba hasta el agotamiento, una hermana que necesitaba más de lo que él podía dar, pero algo en la forma en que el hombre sentado allí, tan pequeño, tan perdido, hizo que Ilaiche se detuviera. Dio un paso adelante aclarándose la garganta. Señor, su voz se sentía demasiado fuerte en la quietud. El anciano no reaccionó. Ilaiche lo intentó de nuevo, más suave esta vez. Oye, ¿estás bien?
Lentamente el hombre levantó la cabeza, sus ojos de un azul pálido y deslavado se encontraron con los de Ilaiche con un destello de reconocimiento, luego se nublaron de nuevo como una niebla rodando en sus labios, separó su respiración irregular, yo no se murmuró su voz apenas por encima de un susurro. Ilaiche frunció el ceño mirando alrededor del parque, el lugar estaba casi vacío, nadie más pareció notar al anciano sentado allí temblando, perdido en cualquier lugar donde su mente lo hubiera llevado. Ilaiche podía verlo ahora como la ropa del hombre. Aunque vieja, alguna vez fue cara, como sus zapatos estaban lustrados pero desgastados por vagar. ¿Él no pertenecía aquí tú? Ilaiche dudó. ¿Sabes dónde se supone que debes estar? El hombre parpadeó lentamente, su mirada desenfocada. Yo estaba con alguien, creo, pero no puedo recordar. Su voz se quebró en la última palabra, sus dedos se contraían contra su regazo como si trataran de agarrar algo invisible. Todo su cuerpo temblaba, no solo de frío sino de algo más profundo, algo que Ilaiche no podía nombrar. Ilaiche apretó la mandíbula, su mente acelerada no tenía idea de qué hacer. Debería llamar a alguien, excepto que no tenía teléfono. Podría ir a buscar a un policía, pero ¿y si no les importaba? ¿Y si trataban a este hombre como trataban a tanta gente en este vecindario, como una molestia en lugar de alguien necesitado? Su estómago gruñó recordándole la única rebanada de pan que lo esperaba en casa. Se estaba muriendo de hambre, su madre y Amari lo estaban esperando. No tenía tiempo para esto, pero luego miró al hombre de nuevo, la forma en que sus manos se curvaron en su delgada chaqueta como si eso solo pudiera mantener el frío fuera, la forma en que sus labios comenzaban a palidecer. Ilaiche exhaló su aliento visible en el aire frío. Había tenido frío antes, sabía lo que se sentía cuando se hundía en tus huesos. Cuando temblabas tan fuerte que tus músculos actuaban, y él también conocía el hambre, sabía lo que era sentirse vacío, ser invisible, ser ignorado. La voz de su madre resonó en su mente: sé mejor de lo que el mundo es para ti. Ilaiche suspiró quitándose la sudadera y acercándose aquí murmuró colocándola sobre los hombros del hombre. El anciano lo miró sobresaltado y algo en su rostro cambió, no del todo comprensión, pero algo cercano a la gratitud. Ilaiche tragó saliva con fuerza. Vamos, dijo antes de que pudiera cambiar de opinión, hace demasiado frío para estar aquí afuera. Puedes, vaciló, su corazón latía con fuerza. Puedes venir a casa conmigo por la noche. El hombre lo miró fijamente, parpadeando lentamente. A casa. Ilaiche asintió ignorando la voz en su cabeza, gritando que esta era una mala idea solo por la noche. Aclaró: necesitas un lugar para quedarte. Y yo, vaciló de nuevo, luego suspiró: no puedo dejarte aquí por un largo momento. El anciano no se movió, luego lentamente extendió sus dedos agarrando la manga de Ilaiche como un niño con miedo de perderse. El pecho de Ilaiche se apretó, cambió el peso de su bolsa vacía sobre su hombro, respiró hondo para calmarse y comenzó a caminar. Los dedos de Ilaiche se curvaron con más fuerza alrededor de la frágil muñeca del anciano cuando llegaron a los escalones desmoronados de su edificio de apartamentos. El frío mordía sus brazos expuestos ahora que se había quitado la sudadera con capucha. El hombre se tambaleaba ligeramente, su respiración irregular, y Ilaiche lo estabilizó, su propio estómago retorcido por los nervios. Esto era imprudente, su madre estaría furiosa. Apenas tenían lo suficiente para mantenerse a flote y aquí estaba él trayendo a casa a un extraño. Pero ¿cuál era la alternativa? ¿Dejarlo allí afuera para congelar el hueco de la escalera? Fuego de humedad y humo rancio de cigarrillo. Mientras Ilaiche guiaba al hombre adentro, sus pasos resonaron contra el piso de baldosas desconchadas. Dudó en la puerta, inhalando bruscamente antes de abrirla. El tenue resplandor de una sola bombilla parpadeante iluminó el espacio estrecho. Su madre estaba en la mesa de la cocina, encorvada sobre una pila de papeles, facturas. Probablemente sus rizos oscuros estaban desordenados. El agotamiento se aferraba a sus rasgos. Amari se sentó con las piernas cruzadas en el sofá, sus pequeñas manos agarrando un libro ilustrado desgastado. Camille levantó la vista y sus ojos, cansados de inmediato, se agudizaron con confusión. Se puso de pie bruscamente, su mirada pasando de Ilaiche al hombre frágil a su lado. Ilaiche, dijo lentamente, su voz se tiñó de incredulidad. ¿Quién es este? Ilaiche tragó saliva con dificultad, dando un paso adelante ligeramente, colocándose entre la mirada cautelosa de su madre y el cuerpo tembloroso del viejo hombre. Lo encontré en el parque, dijo tratando de mantener la voz firme. Estaba solo, congelándose, no recuerda dónde se supone que debe estar. Se movió incómodo debajo de la escalera, no podía dejarlo allí. La expresión de Camille osciló entre la frustración y algo más suave. Algo. Ilaiche reconoció la parte de ella que quería creer en la bondad incluso cuando el mundo le había dado todas las razones para no hacerlo. Suspiró frotándose una mano sobre la cara. Ilaiche, no tenemos. Se detuvo a sí misma mirando al hombre de nuevo. Estaba temblando. Su mano se contraía a sus costados. Sus labios estaban pálidos.
parecía tan pequeño. Una larga pausa se instaló en la habitación antes de que ella exhalara profundamente. Su voz más suave ahora. No tengo mucho, dijo, sus ojos se clavaron en los de Ilaiche. Pero pase, señor, caliéntese. Ilaiche sintió una oleada de alivio mientras ayudaba al hombre a sentarse en la silla destartalada de la mesa de la cocina. Camille se movió rápidamente, sacando una olla de la estufa. El leve olor a caldo diluido llenando el aire a Mari se asomó por encima del sofá ancho muerto pero curioso antes de saltar y palmear sobre sus pies descalzos miró al anciano y luego a Ilaiche. ¿Está enfermo?, preguntó suavemente. Ilaiche negó con la cabeza. No lo creo. Solo perdido. A Mari asintió pensativamente y luego desapareció en el pequeño dormitorio que compartía con Ilaiche. Emergiendo momentos después con una fina manta remendada la colocó cuidadosamente sobre el regazo del anciano, sus pequeños dedos alisando la tela como si estuviera arropando a una de sus muñecas. Allí, susurró el anciano. Parpadeó hacia ella, algo cambiando en su expresión, algo frágil, y abrumado sus labios se separaron pero no salieron palabras. Camille colocó un tazón humeante de sopa frente a él, el caldo delgado pero caliente, una sola rebanada de pan descansando al costado del plato. Puso otra frente a Ilaiche. Sus cejas se fruncieron cuando solo tomó la mitad del pan, deslizando el resto en el plato del anciano. Ya no tenía hambre. La opresión en su pecho había alejado la sensación. El hombre levantó su cuchara con una mano temblorosa, tomando un sorbo lento. Su respiración se entrecortó por un largo momento. Simplemente se sentó allí mirando el tazón como si fuera algo que hubiera olvidado que existía. Sus dedos se aferraron al borde de la mesa, sus nudillos blancos. Luego susurró en voz baja: gracias. La mirada de Camille se suavizó. Ilaiche se mordió el interior de la mejilla. Algo se retorcía en su estómago. Había visto esa mirada antes. La forma en que los rostros de las personas cambiaban cuando se daban cuenta de que alguien había sido amable con ellos cuando no lo esperaban. El anciano no solo tenía frío. No solo estaba perdido, había sido invisible, pero no esta noche. Esta noche estaba en casa. El apartamento había caído en un silencio del tipo que se sentía más pesado que el aire mismo. El anciano James, como Ilaiche había decidido llamarlo por ahora, finalmente se había quedado dormido en el sofá. Su frágil cuerpo se acurrucó debajo de la manta hecha jirones de amar. Su respiración era constante, aunque sus manos se contraían ligeramente, incluso en el sueño, como si su mente todavía estuviera inquieta, todavía perdida en la niebla que se había llevado su memoria. El tenue resplandor de la luz de la cocina parpadeaba sobre su rostro arrugado, proyectando sombras profundas que lo hacían parecer aún más pequeño, aún más frágil. Ilaiche se sentó con las piernas cruzadas en el suelo al lado del sofá, el cansancio presionando los bordes de su mente, pero algo lo mantenía despierto. Tal vez era la forma en que James los había mirado durante la cena, como si no pudiera creer que lo estuvieran cuidando. Tal vez era la forma en que su madre silenciosamente había sacado una almohada extra sin decir una palabra sobre cómo apenas tenían suficiente como estaban, o tal vez era el pensamiento de que en algún lugar alguien tenía que estar buscándolo. Su mirada se desvió a la muñeca de James, donde un fino brazalete de plata captó la tenue luz. Parecía caro, pero usado como si hubiera estado allí durante años. El metal estaba ligeramente rayado, los bordes opacos por el tiempo, pero algo en él destacaba. Inclinándose más cerca, Ilaiche entrecerró los dedos rozando la superficie fría. Allí, grabado débilmente en la parte inferior de la banda, había una serie de números, un número de teléfono. Ilaiche, la respiración se atascó, sus dedos trazó los dígitos mientras su mente daba vueltas. Tenía que ser un contacto, alguien cercano a James, tal vez un miembro de la familia. Tal vez alguien que lo había estado buscando. Su primer instinto fue despertar a su madre, pero ella ya había hecho suficiente. Esta noche él podía manejar esto. Dudó, su pulgar flotando sobre el teclado de su antiguo teléfono fijo. ¿Y si no era alguien seguro? ¿Y si James no tenía a nadie? ¿Y si a la persona del otro lado no le importaba? Pero entonces pensó en la forma en que James había mirado a Mari cuando ella colocó la manta sobre él, la forma en que sus dedos se habían curvado alrededor de los bordes como si tuviera miedo de soltarlo. Alguien tenía que preocuparse, alguien tenía que extrañarlo. Respirando profundamente, Ilaiche marcó el teléfono. Sonó una vez, dos veces, tres veces, luego hola, la voz de un hombre aguda y urgente cortó el receptor. Ilaiche dudó mirando a James antes de hablar. Hola, creo que encontré a alguien que te pertenece. Una pausa, luego la voz se agudizó. ¿Quién es este?
Mi nombre es Ilaiche, dijo con cuidado agarrando el teléfono con más fuerza. Encontré a un anciano en el parque, estaba solo, no sabía dónde estaba y no recordaba mucho. Tenía esta pulsera y tenía este número en ella. El silencio en el otro extremo de la línea era denso, como si el hombre hubiera dejado de respirar por completo. Luego una inhalación aguda. Oh Dios mío, Ilaiche se estremeció ante la cruda desesperación en su voz. ¿Dónde está? ¿Está bien? ¿Está herido? Las palabras salieron en una frenética carrera. Por favor, dime dónde está. Está a salvo. Ilaiche le aseguró rápidamente. Sus ojos se dirigieron a James. Todavía dormía profundamente en el sofá. Estaba helado cuando lo encontré, así que lo traje a casa. Ahora está descansando. El hombre del otro lado exhaló temblorosamente cuando volvió a hablar. Su voz estaba cargada de emoción. Su nombre es James Whitmore. Es mi padre. Tiene otra pausa, esta vez llena de algo más pesado. Tiene demencia en etapa temprana. A veces se confunde. Hoy lo llevé al parque para que tomara un poco de aire fresco y le di la espalda por un segundo para atender una llamada. Cuando me di la vuelta, se había ido. Ilaiche cerró los ojos. El peso se asentó en lo profundo de su pecho. No era solo un anciano perdido en el frío. Era el padre de alguien, la familia de alguien. Lo he estado buscando durante horas. El hombre continuó con la voz quebrada. Pensé que se interrumpió como si ni siquiera pudiera soportar decir lo que había temido. Entonces, más firme ahora. ¿Dónde estás? Voy a buscarlo. Ilaiche dudó. No estaba acostumbrado a confiar en extraños, no estaba acostumbrado a dar su dirección a personas que no conocía, especialmente a alguien que sonaba como si viniera de un mundo muy alejado del suyo, pero este hombre no sonaba como alguien que fingiera importarle, sonaba como alguien a quien le acababan de devolver algo que creía haber perdido para siempre. Ilaiche tragó saliva y le dijo dónde encontrarlos. Una hora más tarde el estruendo de un coche que se acercaba resonó por la tranquila calle. Sus faros proyectaban largas sombras contra el pavimento agrietado. Ilaiche se quedó cerca de la ventana observando cómo un elegante sedán negro se detenía frente a su edificio, demasiado pulido, demasiado caro para este lado de la ciudad. El motor se apagó y por un momento solo hubo silencio. Luego la puerta del conductor se abrió y un hombre salió. Era alto, vestía un elegante abrigo de lana, sus movimientos rápidos, afilados, decidido, su rostro, aunque sereno, llevaba el peso de la preocupación. Sus ojos escaneando la calle tenuemente iluminada antes de fijarse en la puerta del apartamento de Ilaiche. Ilaiche tragó saliva, no estaba seguro de lo que había esperado, pero este hombre Carter Whitmore no se parecía en nada a él, en nada. La gente que vivía en Riverside City parecía el tipo de hombre que pertenecía a las partes de la ciudad a las que Ilaiche nunca se atrevía a ir, el tipo de hombre que nunca había tenido que preguntarse de dónde vendría su próxima comida, y sin embargo la desesperación en sus ojos, la forma en que sus dedos temblaban cuando alcanzó la manija de la puerta lo hacía parecer casi humano. Ilaiche abrió la puerta antes de que pudiera llamar. Carter apenas lo miró antes de entrar, sus ojos agudos barriendo la habitación. Luego lo vio. James todavía estaba acurrucado en el sofá envuelto en la manta de amar. Su pecho subía y bajaba en respiraciones profundas y constante, su rostro una vez apretado por el frío y la confusión ahora parecía más suave, en paz. Carter dejó escapar un suspiro tembloroso, sus hombros se desplomaron como si un peso acabara de ser levantado de ellos. Su mano subió para cubrir su boca y cuando exhaló de nuevo Ilaiche podría jurar que sus ojos brillaron. Oh, gracias a Dios, Carter susurró acercándose, se arrodilló junto al sofá, sus dedos flotando justo encima del hombro de su padre, vacilante como si temiera que tocarlo lo despertara. Rompería este frágil momento de alivio. Ilaiche se quedó a un lado con las manos metidas en los bolsillos sin saber qué decir. Sintió a Mary presionar contra su pierna, sus pequeños dedos curvarse en la tela de sus pantalones mientras observaba la escena desarrollarse con ojos muy abiertos y curiosos. Carter finalmente se giró hacia ellos, su mirada se posó en Ilaiche por primera vez. Realmente lo miró, miró la sudadera fina como los dientes, la forma en que sus zapatos apenas se mantenían unidos. El apartamento, que a pesar de su calidez era innegablemente pequeño, innegablemente luchando, se enderezó y luego, sin previo aviso, extendió la mano y estrechó la mano de Ilaiche entre las suyas. Su agarre era firme pero no abrumador, su voz cargada de emoción. Gracias, dijo, sus palabras tranquilas pero pesadas. Tú lo salvaste. Ilaiche se movió incómodo con la intensidad de eso, negó con la cabeza. Solo hice lo que cualquiera haría. La expresión de Carter cambió, algo ilegible parpadeando en sus ojos. No, dijo, su voz firme, seguro no todos lo harían. Un largo silencio se extendió entre ellos. Carter miró a su padre nuevamente.
Exhalando antes de buscar en el bolsillo interior de su abrigo un momento después sacó un grueso sobre blanco y lo extendió hacia la madre de Ilaiche que había estado parada en silencio en la cocina observando todo desarrollarse se puso rígida inmediatamente sus brazos cruzados sobre su pecho no puedo soportarlo dijo su voz firme pero no cruel no aceptamos limosnas los labios de Carter se curvaron hacia arriba algo casi divertido en su expresión pero su voz permaneció suave no es una limosna. Dijo simplemente es un gracias uno real y Ilaiche observó mientras su madre vacilaba podía ver la forma en que sus dedos se crispaban la forma en que su mandíbula se apretaba ligeramente de la misma manera que siempre lo hacía cuando estaba atrapada entre el orgullo y la necesidad pero entonces miró a Ilaiche a Amari la luz parpadeante sobre ellos y algo en ella cambió. Lentamente casi a regañadientes se extendió la mano y tomó el sobre Carter asintió levemente y luego miró hacia atrás de Ilaiche y tú. Dijo su voz más suave ahora, ¿estás en la escuela? Ilaiche congeló su estómago retorcido miró a su madre que miró hacia otro lado la mirada de Carter se agudizó como si ya supiera la respuesta ¿quieres ser? La garganta de Ilaiche se sentía apretada quería decir si Dios quería decir sí pero querer algo no lo hacía posible se aclaró la garganta encogiéndose de hombros quiero decir sí pero no tenemos exactamente Carter lo interrumpió con una pequeña sonrisa tú sí ahora la boca de Ilaiche se abrió pero no salieron palabras lo cubriré Carter continuó su tono sin dejar lugar a discusiones útiles de matrícula lo que necesitas todo lo que pido es que sigas haciendo lo que estás haciendo sigue. Trabajando duro sigue siendo el tipo de persona que hace lo correcto incluso cuando nadie te mira el pecho de Ilaiche se apretó sus dedos se curvaron en puños a sus costados porque le preguntó a su coro de voces ahora Carter lo estudió por un largo momento porque el mundo necesita más personas como tú. Dijo simplemente y porque puedo Ilaiche miró a su madre de nuevo ella lo estaba mirando algo ilegible en sus ojos. Luego lentamente asintió y así todo cambió una semana después Ilaiche se paró frente al edificio de la escuela con su nueva mochila más pesada de lo acostumbrado colgada sobre sus hombros su estómago estaba anudado con algo que se parecía mucho al miedo pero cuando miró hacia un lado vio el auto de Carter estacionado en la acera el hombre adentro no saludó no gritó, solo le dio un pequeño asentimiento como si dijera puedes con esto Ilaiche exhaló y entró los días que siguieron se sintieron surrealistas la escuela era diferente ahora más difícil, pero también llena de cosas que había extrañado libros, lecciones un mundo más allá de las luchas por la supervivencia ya no estaba tratando de sobrevivir estaba avanzando su madre también había cambiado con la ayuda de Carter encontró un mejor trabajo uno que pagaba lo suficientemente bien como para no tener que trabajar hasta él. Agotamiento todas las noches Amari sintiendo el cambio en su hogar parecía más liviana más feliz una noche mientras se sentaban a la mesa de la cocina ahora iluminada por un resplandor cálido y constante Amari inclinó la cabeza le preguntó a Ella ¿estamos bien ahora? Ilaiche dudó mirando a su madre en la comida en la mesa en las facturas que ya no se sentían como una sentencia de muerte sonrió sí dijo suavemente creo que somos su madre se acercó y le apretó la mano a Mari rió apoyándose en la habitación todavía era pequeña todavía vieja todavía era de ellos pero ahora se sentía diferente más ligera esperanzadora y por primera vez en mucho tiempo Ilaiche creía en el mañana únete a nosotros para compartir historias significativas haciendo clic en los botones me gusta y suscribirse no olvides activar la campana de notificaciones para comenzar tu día con lecciones profundas y empatía sincera.